Muy bienvenidos, muy bienvenida, muy bienvenido. Y estamos de celebración, estamos de fiesta, estamos concluyendo un año de crecimiento, de profundización, de aceleración de nuestra conciencia. Y esta noche estamos convocados con un tema que es esencial, es quizás el tema más importante que podemos comprender y profundizar. De hecho, no es casualidad que grandes iluminados, grandes seres han hecho un trabajo tan importante en torno al tema del perdón. De hecho, el tema del perdón no tiene que ver con ser buenas personas, el tema del perdón tiene que ver con alcanzar cierta forma de sabiduría. Por eso, gentes como Gandhi o como Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz, o en fin, han trabajado tanto sobre este tema. Pensaba, por ejemplo, en Desmond Tutu, que trabajó en Sudáfrica y que decía de una manera intensísima, él dirigió un comité de la verdad y la sanación de Sudáfrica, y él explicaba la importancia de entender el perdón para haber podido trascender el nivel de dolor y de violencia que vivió Sudáfrica durante tantas décadas. Lo traigo como una anécdota, pero como un reflejo de lo importante que es una nación que sabe perdonar, una persona que sabe perdonar. Suelta el pasado y suelta los anclajes al dolor, a la ira, al resentimiento, a la confusión y a la parálisis que genera todo esto. Perdonar es una acción completamente inteligente, sabia, liberadora, y soltar toda la energía del temor guardado, la ira guardada, el rencor guardado, todo lo que trae la desilusión, de las traiciones, de los abandonos, de la violencia, se vuelve en nuestro mundo esencial. Pero te quiero contar hoy, en nombre de Inspira Ideas que Unen, en nombre propio mío, soy Lidia Pérez, quizás ya me conoces, y si no, bueno, pues es un buen momento para conocernos. Lo que queremos es cerrar el año con una decisión liberadora, con una decisión empoderante. Y para empoderarnos tenemos que contestar la pregunta que nos ha reunido hoy. ¿Qué es más importante, perdonar o perdonarte? Yo te diría que perdonar es a veces profundamente difícil. Podemos perdonar un olvido con facilidad, podemos perdonar, no sé, algún desperfecto, algún choque en un auto, podemos perdonar muchas cosas que no causan gran impacto. Pero cuando lo que tenemos que perdonar es una violación o es un asesinato o es, en fin, una traición devastadora, un robo devastador, en fin, eso se vuelve más difícil. Sin embargo, eh, no hay nada que no pueda ser perdonado, ni nadie que no pueda ser perdonado. Pero eso hay que tratar de comprenderlo. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hacer, por supuesto, un espacio de preguntas, pero vamos a tratar de que esta plática nos dure una hora como mucho, para que no sea muy cansada ni muy extensa. Y lo que sí te quiero decir es que el perdón es el fundamento de lo que has venido a hacer a este planeta, que se llama amarte a ti mismo, amarte a ti misma. Es en el amor a uno mismo que se despierta el fuego que enciende la verdadera espiritualidad, la verdadera conexión con Dios, Dios a todo lo que es, la verdadera magia de la conexión con el todo y la realización de los milagros. Y eso lo entendía muy bien el Maestro Jesús, Yeshua, para los amigos. Eso lo entendía muy bien. Por eso él decía que hay que perdonar. Perdonar es muy importante. Y te decía que es a veces muy difícil perdonar a quienes nos han causado un gran daño, según nosotros, pero lo verdaderamente difícil es perdonarnos a nosotros mismos. Porque lo que hacemos con esos errores que nos tenemos que perdonar es reprimirlos a causa de nuestra vergüenza, es evitar tocar la conciencia del daño provocado, y eso hace que nos cueste más perdonarnos. Sin embargo,
perdonar o perdonarte, debe empezar por perdonarte. Porque cuando te perdonas, entras en una comprensión profunda de qué se trata la vida y de cómo efectivamente elegir la felicidad, elegir la conexión, elegir el abrazo, elegir no la separación, el vínculo. En principio te quiero decir que sería muy interesante que aterricemos, porque seguro que tú como yo hemos andado a prisa, que esto, que aquello. Déjame contarte que hemos tenido aquí un pequeño bomberazo porque el internet no funcionaba y anduvimos moviendo cables y mesas y cosas, pero finalmente estamos aquí junto a ti en esta creación de realidad fantástica donde estamos juntos abriendo el alma, abriendo el corazón, disponiéndonos a cerrar este año 2021 de una manera alta, de una manera profunda, de una manera sabia. Y para cerrar este año de una manera sabia, tenemos que aprender a soltar el dolor. Y eso requiere pues, que estemos dando un poco de espacio a este proceso. Así que yo te pediría que en principio aterricemos de esas prisas y respiremos profundamente. Vamos a expirar 5 veces de manera intencionada, soltando las tensiones. Movemos el cuello. No hay nada más poderoso que la respiración. Y vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio de crear una coherencia, la coherencia entre el cerebro y el corazón. Vamos a poner la mano derecha en nuestro pecho, la mano izquierda en nuestra cabeza. Y mientras vamos a respirar con los ojos cerrados e imaginando una imagen de gran ternura. Puede ser el de un bebé recién nacido que nos causa una emoción extraña y misteriosa con la promesa de esa energía que trae en su dulzura, en su inocencia, en su vulnerabilidad, que es una energía tan preciosa, tan preciosa. O puedes pensar en tu mascota o quizás en algún aspecto de la naturaleza. Respira y conéctate con una energía que te produzca ternura, una imagen que te produzca ternura. Muy bien. Uno de los temas fundamentales de la vida es este del amor a nosotros mismos. Y efectivamente, por más que andamos de canción en canción y de conquista en conquista, tú tienes la experiencia, todos tenemos la experiencia de que cuando buscas el amor afuera, finalmente el dolor aparece. Aparece la impotencia, aparece el sentimiento de soledad, de desolación, de traición, de esto no es lo que yo pensaba que era el amor. Y tienes razón, porque el amor no tiene que ver con las relaciones, el amor tiene que ver con un estado profundo de aceptación de quién eres. Y es desde ese estado de aceptación y de valoración de quién eres que surge la capacidad de establecer relaciones sin defensividad, sin control, sin manipulación, sin chantaje. Y te darás cuenta que desde que venimos a este planeta,
desde que llegamos aquí muy valientes, ¿eh? Porque has de saber que los seres humanos que hemos elegido evolucionar en el mundo físico somos almas muy valientes, porque la evolución en la fisicalidad es retadora. Uno de los retos fundamentales de evolucionar en la fisicalidad es que al entrar en el mundo de la densidad física, una buena parte de la memoria de quién somos y qué hemos venido a hacer se olvida. Esto lo explicó Platón cuando decía que los muertos nacen de los vivos y los vivos nacen de los muertos. Y que al cruzar del uno al otro lado bebemos del río del olvido, el río Leteo. Es una forma metafórica de explicar algo que tú y yo vivimos, y es que nos cuesta mucho reconocer nuestra parte esencial, reconocer nuestra fuerza, nuestra belleza, nuestra enorme, enorme capacidad de amar. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos en un mundo y yo voy a tratar hoy de ser, ¿qué les digo?, lo más franca y natural, y entiendo que estas cosas pueden no estar de acuerdo conmigo, pero les digo que es algo claramente reflexionado, visto y reflexionado una y otra vez. El mundo en el que nacemos es un mundo que ha resultado ser mucho más doloroso y mucho más violento de lo que estaba destinado a ser. Es decir, los seres humanos decidimos evolucionar en este plano de la fisicalidad, decidimos co-crear y crear culturas, civilizaciones, experiencias colectivas, y nunca estas creaciones debieron ser tan dolorosas, tan violentas, tan fuertes. Y el hecho es que en estas creaciones que no nos han salido tan bien, hemos creado un modelo de control muy fuerte. Vivimos en una sociedad en cuanto nacemos, no está muy claro en nuestros padres y en nuestros abuelos y en nuestros tíos y en nuestros maestros, no está muy claro que están recibiendo un ser luminoso y libre y con sus propias fuerzas y habilidades y características, sino que hay una fuerte vergüenza y un fuerte temor que hace que los padres y los maestros y los tíos y los abuelos quieran lo mejor para sus hijos, para sus nietos, para sus sobrinos, para sus alumnos. Y piensan que eso mejor es obligarlos a ser mejores. ¿Mejores qué? Y entonces desde niños sabemos que tenemos que no ser nosotros, sino ser lo que se espera de nosotros. Y el caso es que esto no termina con la adolescencia o la adultez. Estamos todos, tú, yo y todos, lo hemos vivido, lo hemos sentido, obligados a la exigencia de vernos bien, tener buenas credenciales, ganar buen dinero, en fin, relacionarnos de manera adecuada, de manera que la vida se vuelve un ganar a precio ajeno a costa de separarnos de nuestra verdadera naturaleza. Es por eso que las grandes tradiciones de espiritualidad viva buscan crear herramientas como la del silencio para dejar de escuchar los ruidos de la exigencia, la demanda, sobre todo esta voz que se internaliza de no está bien ser quien eres, que nadie se dé cuenta. Busca una máscara correcta y que nadie se dé cuenta. Y podemos esto intelectualmente, lo podemos hablar, y en pequeños círculos podemos aceptar con vulnerabilidad el dolor que nos causa sentir que no somos amados, que no encontramos eso que nos parecería que es felicidad y que debemos merecer, y entonces pensamos que es porque hay algo malo, o a lo mejor no somos suficientemente guapos o listos o ricos o eficientes o lo que sea. El caso es que vivimos en una carrera enloquecedora de exigencia, y en esa carrera nos hacemos daño y hacemos daño, porque en esa carrera vamos con demasiada aceleración y no tenemos la capacidad de ver el impacto de lo que causamos con esa prisa, con esa pelea, con esos venenos ocultos, con ese supuesto derecho, con esa autoimportancia, con esa autolástima tremenda, con ese querer que otros se hagan cargo de nosotros. En fin, si quieren luego, si esto que explico merece una mayor reflexión, estoy completamente abierta. Pero lo que quiero que toquen es su vida, la real, no la de las tarjetas de visita, la vida detrás de la puerta,
la vida de sus familias, de las familias extendidas, de la sociedad en general. Nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica, en Hispanoamérica y en el planeta en general, pero si atendemos la vida en Latinoamérica, nos damos cuenta de que el dolor es inmenso. Hay mucha violencia, hay mucha pobreza, hay mucha separación y en esta exigencia de ser más y mejor, en esta guerra y en esta sensación de nada es suficiente, porque estaría muy bien correr un rato y llegar efectivamente al logro de lo esperado, pero no es así. Eso pasa a las décadas y no es suficiente nunca, porque el veneno inoculado es que no está bien ser quien eres. Y cuando tú vives sin saber que es suficientemente maravilloso quien eres, y en vez de dedicarte a expandir tu verdadera naturaleza, tu capacidad de amar, de creatividad, de espontaneidad, de afecto, entonces te alejas de tus sentimientos, tu corazón se endurece y entonces vas a codazos por la vida. Vamos a codazos por la vida. Tenemos unas muy buenas máscaras porque hemos aprendido mucho sobre formas adecuadas, hay una gran competencia sobre cómo peinarse y vestirse y hacer discursos correctos y las buenas maneras sociales. Pero debajo de eso hay la envidia, la competencia, la comparación, la manipulación, el chantaje. Estamos muy acostumbrados y se nos queda el alma vacía. Y ahí el corazón se va endureciendo. Y por más que tomamos relaciones con unos y con otros, el corazón no se abre. Por eso las amistades son en general superficiales. Por eso cuesta tanto tener relaciones que verdaderamente hagan que se ilumine nuestra mirada y nuestro corazón. Y eso requiere una forma de valentía y requiere una forma de aceptación y de capacidad de perdón. Déjenme comentarles brevemente, todo esto es como introducción. Y si están de acuerdo conmigo, si no, bueno, adelante. Yo no digo que no haya mucho amor en nuestro mundo, hay muchísimo amor, pero debería haber mucho más, ¿me entienden? No es decir, el amor que hay está guardado, está retenido, está sepultado frente a esta guerra de competencias y estas guerras de prisa, que nos han llevado a algo que les voy a explicar. Nos ha llevado a una confusión dramática, que es confundir la individuación, que es el proceso de completarse, de llegar a ser quien uno es de manera total, integrada, espontánea y creativa, experimentando el mundo con pleno derecho y plena dignidad. Hemos confundido el proceso de individuación con el proceso de individualismo, que significa yo voy a hacer lo que quiero, a mí que nadie me diga nada. Es esto de que hay que seguir reglas o lo que sea para la convivencia, a mí no me vengan con eso. Yo voy por mi cuenta y hay una gran incapacidad de cooperación, una gran incapacidad de compromiso, aún en las propuestas en las que se supone que la finalidad es un gran puente de co-creación y compromiso. Si nosotros preparáramos comida y nos envenenáramos todos, claramente investigaríamos qué pasa con esa comida que nos envenena. Y sin embargo, construimos relaciones con promesa de salud emocional y de plenitud y de intimidad, y resulta que las relaciones se rompen no ya vacías o aburridas, sino se rompen con violencia, con agresión, con desilusión. Bueno, es casi como comida envenenada. O sea, ¿por qué detrás de las promesas de relaciones de pareja, de relaciones de trabajo, por qué tanto dolor, por qué tanta violencia, por qué tanta incapacidad de convivir honesta, profundamente, con cierta pureza, con cierta capacidad de amar, de integrar? Bueno, pues todo esto tiene que ver con que no sabemos perdonar. Nos parece que perdonar es olvidar, negar, quitarle importancia al dolor o al daño, que perdonar es decir, ok, te perdono, pero eso no es perdonar. Perdonar tiene que ver con una cualidad, con dos cualidades fundamentales. Una cualidad fundamental que es la sabiduría
Yo voy a explicar por qué. Y otra cualidad fundamental que es la humildad, pero bien entendida. No la humildad de yo no importo y entonces tú haz lo que quieras. No. La humildad en esta capacidad de ver la maravilla y el milagro de lo que se va a revelar. Esta capacidad de abrirse a la luz que antes no se ha visto. Esta capacidad de entender que todo puede ser distinto, si uno lo permite. Pero vamos con la primera cualidad. La primera cualidad es la sabiduría. ¿Y qué tiene que ver con el perdón? Muchísimo. Eh, si nosotros miramos la vida con honestidad y nos miramos con honestidad, nos damos cuenta de que con respecto a los demás seres humanos, inclusive a los demás seres vivos, eh, participamos de la misma naturaleza. O sea, todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades. Desde luego las necesidades de, ya sabéis, de tener una buena salud física, comida, sueño, seguridad, en fin. Y todos necesitamos ser vistos, ser entendidos de verdad, ser reconocidos por quienes somos, no ser vistos tras gafas prejuiciosas, con defensividades, enjuiciamientos. No necesitamos eso, necesitamos ser vistos como somos. ¿Y cómo somos los seres humanos? Los seres humanos estamos todos en un momento de nuestra evolución y todos tenemos el mismo valor. Esto es algo que hay que entender. Todos los seres humanos, no importa qué color de piel o qué condición económica, o si alguien es un T por 8 y el otro es un presidente de una nación o un gran artista, todos tenemos el mismo valor. Lo que quizás nos hace diferentes son elecciones que tomamos. Las elecciones que tomamos nos van enfocando en distintos tipos de preferencias, de experiencias, y eso hace que nuestra vida sea diferente. Y podemos decir que alguien es más alto o más bajo según su historia genética, o que alguien tiene más dinero, pero nadie tiene más valor que nadie. Y todos, además, estamos intrincadamente vinculados. Esto es algo que es muy importante entender. Nos vemos como separados, en nuestros cuerpos nos vemos separados y nos vemos entonces distintos, pero la verdad es que formamos todos de la misma luz, de la misma red de luz. Todos formamos parte de una misma realidad y de hecho experimentamos elementos esenciales de manera muy íntima. Por ejemplo, compartimos esto tan importante que es el aliento vital, la respiración. Y compartimos todos la misma luz maravillosa del sol que nos nutre a todos, ¿no? Compartimos la misma tierra y compartimos estas experiencias que llamamos arquetípicas, compartimos todos la experiencia del nacimiento, la experiencia de la muerte, la experiencia del éxito, la experiencia del fracaso, la experiencia de la riqueza en algunos ámbitos de la vida, la experiencia de la carencia en otros ámbitos de la vida. Es decir, todos hemos venido aquí, lo podríamos decir de manera muy, muy sencilla, todos venimos aquí a la misma escuela. En esta escuela hay muchas materias que aprender y hay algunos que les interesa la pintura, otros que les interesa la cocina, otros les interesa la mecánica, algunos de nosotros nos interesa el conocimiento del misterio que teje esta gran red de luz y cómo justamente conectarnos con esa red de luz de manera que nuestra propia luz se encienda de una manera más clara hacia adentro y por lo tanto hacia afuera. Entonces, si nosotros vamos comprendiendo que nuestra naturaleza es la misma que la de los demás seres humanos y que el hecho de que otros seres humanos elijan maneras de comer, de vivir, de pensar en la divinidad, de amar o no de otras maneras, no significa que sean más o menos, significa que tienen otra manera. Y eso es maravilloso, porque algo que compartimos los seres humanos, además de la luz del sol y el aliento vital y la capacidad inmensa de seguir expandiéndonos y aprendiendo, algo que compartimos es un don maravilloso que es que somos perdonados. Es decir, cualquiera de nosotros puede soltar el pasado y empezar de nuevo. Y podemos hacerlo varias veces. Y eso es a lo que se refería Jesús con decir 70 veces 7. ¿Por qué? Porque la vida se trata de evolución.
Y a veces es curioso, a veces cuando estamos atentos, cuando tenemos la sabiduría de los milenarios, entonces nosotros, si estamos atentos, inmediatamente sentimos el impacto y cambiamos, reconocemos que lo que hemos hecho pues no nos produce ni produce el bien que esperábamos, admitimos nuestra distracción, nuestra mala elección, nos perdonamos y cambiamos. Pero nuestra vida nos permite eso, nos lo permite profundamente. Pero ¿qué pasa? Que si bien nosotros tenemos el don de la libertad, nosotros los seres humanos, tú y yo, tenemos un don enorme. Nosotros tenemos el don de elegir muchísimas cosas. Con qué gente nos queremos relacionar, dónde queremos vivir, qué es lo que queremos entregar al mundo, qué queremos leer, qué queremos ver, qué queremos oler. Nosotros los seres humanos tenemos mucha libertad. El tema es que no tenemos valentía para ponerla en juego. Y más bien queremos que nos digan qué tenemos que hacer y cómo y punto, y nos quedamos en la rutina de lo conocido. Pero la verdad es que la esencia de nuestra vida está llena de amor y está llena de una libertad que nos permite perdonarnos y cambiar. Pero no, porque no nos perdonamos, y si no nos perdonamos no nos podemos amar, y si no nos amamos no podemos despertar espiritualmente. Podemos tomar yoga y podemos ir con chamanes y tomar ayahuasca y lo que vosotros queráis. Podemos ir con el mejor maestro pero eso no funciona, porque el verdadero despertar es una experiencia interior y eso no lo puede hacer nadie por ti. Si eso hubiera podido ser cierto, pues Buda y Cristo y Krishna, pues ya lo hubieran hecho. Y es que el verdadero respeto por ti que tienen todos los iluminados y que debemos tener cada uno es respetar nuestro propio poder de ignición, de despertar, de iluminación. Pero de acuerdo a esto que te comentaba hace un rato, de esta exigencia que nos lleva a querer arreglar algo en nosotros. Nosotros no tenemos que arreglar nada en nosotros. Lo que tenemos es que poner en juego nuestros talentos, nuestras habilidades y sobre todo poner en juego nuestro corazón. Y tenemos que caernos de la burra o bueno, del caballo, como le pasó a San Pablo, ¿verdad? Que se cayó de un caballo, creo, y dijo, me di cuenta, me caí de este caballo que me hacía ver cosas que no son mi verdadera realidad. Hay que pararse y hay que reflexionar y caerse del caballo y darse cuenta de que la felicidad tiene que ver con la interconexión. No tiene que ver con vivir en dependencia, porque cuando vives en dependencia de otros, sea ideológica, emocional, económica, lo que sea, estás negándote a ti mismo. Y eso produce estancamiento y produce una parálisis de tu propia luz. Produce un estancamiento de tu propia energía, de tu propia conciencia. Eso no funciona. La dependencia no funciona. Digo la dependencia. Esta otra mirada de la independencia, como si la vida de los demás no te afectase o tú no afectases la de los demás, esa es otra mirada que no es real. Lo que funciona es una interdependencia respetuosa, responsable, íntima, cálida, comprometida, de manera que cuando tú asumes la responsabilidad de tu vida y te conviertes en una mejor persona para ti, en principio, cuando haces eso, entonces tú creces y eres un impacto benéfico para el otro. Y cuando el otro, en complicidad espiritual, digamos, o humana, mejora y se vuelve creativo y se ama a sí mismo y su relación contigo no tiene que ver con una dependencia o con un chantaje o con una manipulación, sino que es una relación libre y espontánea, también el impacto sobre ti es maravilloso. Y eso es lo que tenemos que crear, relaciones verdaderamente amorosas. Ahora, si queremos crear relaciones desde el amor a uno mismo y a los otros, necesitamos perdonar, porque evidentemente tú o yo hoy sabemos cosas que antes no sabíamos. En muchos terrenos, desde cocinar hasta conducir, hasta hablar, lo que tú quieras. Y es evidente que nos hemos equivocado muchas veces.
Algunas nos hemos dado cuenta que hemos causado dolor, que hemos tomado decisiones verdaderamente destructivas, y esas a veces han sido conscientes, otras no. Otras han sido totalmente inconscientes, mecánicas, sonámbulas. Pero el hecho es que todos hemos cometido daño, todos hemos dañado, todos hemos traicionado, hemos mentido. Bueno, aquí viene esto de que el que sea ya muy perfecto, que anda haciendo aquí, o que quiere la primera piedra, o todas estas cosas que ya no sabemos, ¿no? Ahora, el asunto no es poder parafrasear estas parábolas o estas enseñanzas. No, el asunto es entender que os voy a decir algo que creo que es muy importante comprender. Que si tú estás en una experiencia en donde has sido herido, hay algo que ver contigo y tu destino en esa experiencia. Es decir, que algo que tenemos que comprender de fondo es que la vida se trata de expandir la conciencia y de aprender. Y lo que has vivido te corresponde. Y me puedes decir, me corresponde que él me haya engañado, me corresponde que él me haya robado, me corresponde que él me haya mentido. Sí, sí. Forma parte de tu aprendizaje, porque los seres humanos creamos nuestra realidad porque estamos atentos y creativos y nos proponemos crear esa realidad, o porque permitimos, porque soltamos nuestra presencia, nuestro poder y permitimos. Podríamos hablar aquí, se estila mucho en las Navidades, que surgen muchos encantadores de serpientes, muchas personas que hacen timos en las prisas de la gente, mucha gente que vende chamarras italianas a muy bajo precio o relojes. Y bueno, yo conozco muchos que caen en estas cosas, esto de comprar muy barato algo que es muy caro. Bueno, siempre cuando uno quiere algo sin responsabilidad propia, hay muchas posibilidades de engaño, de mentira, de pérdida. Ahora me dirás, bueno, no, pero hay cosas como accidentes, hay cosas como violencias extremas. Entiendo que cuesta mucho, pero por eso inicié esta plática con esta memoria de un pueblo que ha sufrido enormemente, como el pueblo sudafricano. Un pueblo que solo a causa de una gran capacidad de perdón pudo reconciliarse y crecer como lo hizo después del apartheid. O sea, todo lo que nos pasa tiene que ver con nuestra experiencia y con lo que vamos a hacer con ella, y en ese sentido perdonar es muy importante. Ahora, lo voy a plantear de otra manera. Os decía que hay dos cualidades fundamentales para el perdón. Uno, la sabiduría, o sea, no hacerse tontos, o sea, ser honestos y asumir que somos seres humanos, que no hay nadie de nosotros que sea, bueno, infalible, que no haya cometido jamás, bueno, un mal acto, una mala palabra. Eso no existe, porque todos nosotros tenemos una parte muy luminosa y todos nosotros tenemos, ya lo sabéis, una parte escondida que no es que sea una parte negativa, sino que es una parte no aceptada, que al no ser aceptada es una parte primitiva, no desarrollada, que cuando surge desde nuestro subconsciente se vuelve violenta, primaria, no formada, no educada. Y esa parte genera siempre impactos negativos. Entonces, mientras un ser humano no se desarrolla y no acepta esas partes escondidas y rechazadas de sí mismo, naturalmente es un ser que va a generar violencia. La violencia es la expresión de la vergüenza. La violencia es siempre la expresión de las partes rechazadas de nosotros. Pensadlo, analizarlo y ver de dónde nace la vergüenza. De dónde nace la violencia, de la vergüenza. Entonces, no hay ninguno de nosotros que no la tenga y que no tenga que cruzarla. Porque la vergüenza es, de hecho, una emoción que surge de la sensación de estar separados de todo lo que es. Es el principio de la separación, y la separación causa dolor. Vais a ver, esta es otra reflexión que podemos hacer. ¿Qué te duele? ¿Te duele estar separado de eso que para ti es valioso? Por ejemplo, estar separado de tu salud, estar separado de tu abundancia, estar separado de tu amor. Todo eso
Y hay dolor físico, hay dolor emocional, hay dolor intelectual, hay dolor espiritual. Y el dolor es necesario para la evolución. Pero como te decía hace un rato, no tendría que ser tanto y tan cruel como lo hemos generado. El dolor es importante. El miedo nos hace crecer también, pero una habilidad fundamental en el desarrollo verdaderamente espiritual, no comprar en el mercado espiritualidad enlatada con un mantra o una planta, no, eso no es espiritualidad, eso es mercadeo, eso es posicionamiento, eso es estar a la moda, pero no es realmente un crecimiento. El verdadero crecimiento implica no que hagas desaparecer el dolor o el miedo, sino que los trasciendas de manera consciente. Que el miedo, este miedo, que este dolor, trascender el dolor y el miedo y que no te paralicen en tu capacidad de amar, en tu capacidad de crear, en tu capacidad de ir a más de tu amor. Pero eso requiere que tengas la capacidad de soltar el pasado. No sabéis, tú y yo tenemos amigos y yo tengo pacientes, gente extraordinaria, lo hemos hablado en muchas ocasiones. La gente que viene a terapia no es gente que tiene problemas, es gente que tiene la capacidad de enfrentar la vida con mucha claridad y con mucha valentía. Entonces, creo que hay que cambiar esta idea de que ir a terapia es propio de la gente débil. No, es propio de la gente fuerte que tiene la capacidad de enfrentar su totalidad y su capacidad de transformación. Pero bueno, que iba a decir que en clases, con amigos, en fin, no hace falta más que ver noticiarios de televisión para darnos cuenta de cuánto resentimiento, cuánta ira, cuánto dolor guardamos. Y cuántas veces y cuántas personas viven el presente remembrando un pasado que ya fue, que no existe ahora, que no tiene ningún sentido, pero hay como grandes alforjas que cargamos de lo que pasó y estuvo mal, de lo que hubiéramos querido que pasara y no pasó, y con muchísimas exigencias, muchísimas, estas de las que te hablaba al principio. Y entonces perdonar se vuelve fundamental. El crecimiento y la felicidad no es lineal, no es que a medida que tenemos más años somos más felices, ojalá que sí, pero la verdad es que en la vida hay ciclos, hay inviernos, hay veranos, hay primaveras, y todos los procesos, así como en la naturaleza, son importantes. Por eso te decía, no se trata de no tener dolor, hay cosas que duelen, pero este aferrarse y este magnificar nos paraliza. Y este miedo nos paraliza. Y eso tiene que ver con el olvido de nuestra propia naturaleza. Entonces, ando un poco despistada de cuánto tiempo llevamos. En fin, ya 40 y tal, cerca de 50 minutos. Bueno, entonces yo os diría varias cosas. Una, nosotros no podemos terminar este año sin experimentar una conexión con el propio corazón más allá de los juicios. Y yo os propongo varias cosas. Os propongo un ejercicio que tiene que ver con ¿qué ha pasado en este 2021 para ti? ¿Cuáles son los regalos del 2021? Desde luego, si estás aquí, es el regalo de haber vivido una de las épocas más intensas de transformación de la humanidad. El momento en que estamos viviendo, no sé hasta qué punto puedes integrarlo, es un momento de una transformación intensísima. Y claro que eso causa dolor porque hay muchas pérdidas y causa miedo porque nos enfrenta a una realidad totalmente desconocida. Y además percibimos a nivel inconsciente que eso desconocido se nos viene muy rápido y que requiere de nosotros una capacidad de apertura y adaptación. Esa capacidad de apertura y adaptación requiere soltar el pasado. Porque o lo sueltas voluntariamente o te será arrancado. O sea, no puedes vivir en esta nueva humanidad con viejos paradigmas y con viejas rutinas y sobre todo con viejas cargas de resentimiento, de queja, de victimismo. Todo eso no nos hace bien. Entonces,
¿Qué te ha dejado este 21? ¿Qué cosas buenas te ha dejado? A lo mejor has perdido objetos o has perdido relaciones, a lo mejor sí has perdido seres queridos, pero siempre que perdemos algo, y esto lo digo no de manera superficial, entiendo que perder duele, pero te sugiero entender que lo que estamos viviendo, esta etapa tan crítica de la humanidad, es caótica, es un inmenso caos, pero lo nuevo nace del caos. El caos es el magma de donde crece eso nuevo. Entonces, hay que tener la capacidad de atravesar el caos, atravesar el dolor que se presenta en el caos, el miedo que se presenta, pero hay que saber que en el caos más profundo hay brechas que nos abren un caos luminoso, nos abren miradas, intuiciones, posibilidades maravillosas en todos los terrenos. Y efectivamente una reflexión sobre el 2021 y tu vida tiene que ver con cómo está tu salud, con cómo está tu mundo emocional, con cómo están tus finanzas, por supuesto, tu seguridad económica, tu ambición positiva de la que hemos hablado tantas veces en estos webinars. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Están sanas? ¿No están sanas? ¿Cómo están tus relaciones? Tus amistades, tu familia, ¿cómo te relacionas con ellos? ¿Qué tanta honestidad, qué tanta profundidad? ¿Cómo te estás relacionando con el mundo? ¿Cómo te estás relacionando con tu comunidad? ¿Y cómo te estás relacionando con lo que llamas divinidad, como tú lo concibas? ¿Cómo está esa confianza, ese vínculo, esa seguridad personal en que tu vida tiene un sentido trascendente y que lo que estás viviendo es un cimiento para lo que vas a vivir, que con un poquito de paciencia y de esperanza vas a ver que quizás el año que viene no sea tan fácil, pero te aseguro que es un portal para algo maravilloso que se viene si tienes la humildad para recibirlo. Pero en esa relación es muy importante que también veas qué tantas cosas cargas del pasado. ¿Qué tantos, podemos decir, bueno, ¿qué cargas del pasado? Bueno, pues cargo el dolor de esa traición, o cargo el dolor de ese fracaso, o cargo la ira de esa ofensa, o cargo la impotencia de eso que no se dio. Bueno, ok, enlista todo, enlista. Porque es verdad que a veces cargamos demasiados objetos o demasiados pensamientos, pero ¿qué tantos prejuicios cargas sobre ti mismo, sobre ti misma? ¿Qué tantas cosas horribles te dices? Y te dices con mucha frecuencia. ¿Qué tantos pensamientos de que no vas a poder, de que va a ser terrible, de que no vas a superarlo? ¿Qué tantos prejuicios tienes sobre ti y sobre el mundo y la vida? Y eso es algo que hay que soltar. Perdonar tiene que ver con soltar el conflicto. Ahora, en general la gente dice, no, yo no me puedo perdonar porque si me perdono lo voy a volver a hacer. O yo no soy nadie para perdonar, Dios me tiene que perdonar. No. Dios está en ti y hay una gran responsabilidad en permitirte perdonarte profundamente, porque si no te perdonas no te vas a permitir amarte y no vas a poder amar, no vas a poder vivir en paz y fluyendo y creativo y con abundancia y con gozo. Porque la piedra angular de la vida libre, la vida gozosa, tiene que ver con que tu dignidad, que tu amor a ti mismo sea fundamental. Entonces, perdonar no es olvidar, perdonar no es justificar, no es decir que lo que está mal está bien. Perdonarte o perdonar a otro no significa que entonces ya no pasó nada y hay que salir de la manita. No, después de perdonar tú puedes, si es en relación con otra persona, puedes continuar las relaciones o no, pero perdonar no es justificar, no es olvidar, no es hacer como que nada pasó, nada de eso. Perdonar es comprender que los seres humanos estamos todos aprendiendo, que las personas cometen errores a veces gravísimos, no por maldad, sino en realidad por inconsciencia, eh, por sonambulismo, por mucha vergüenza.
Si veis, detrás de los crímenes más gordos hay mucha vergüenza. Entonces, una de las cosas que es fundamental en el perdón es comprender que tú no perdonas lo que te hicieron. No, tú sabes que eso que te hicieron está mal o que eso que tú hiciste está mal. Claramente. No se trata de no tener discernimiento, no se trata de reconocer lo que genera un impacto positivo y uno negativo. Si te robaron, si te abandonaron, si te traicionaron, si te mintieron, si te manipularon. Bueno, una de las cosas que hay que entender es esta, que los actos nacen de una forma de ignorancia, de falta de maduración, nacen del corazón apretado, endurecido. Y hay que entender que así como otros tienen el corazón endurecido, pues también nosotros lo tenemos endurecido y también nosotros debemos haber cometido muchas cosas. Y en ese sentido, entender que lo que estamos aquí todos es aprendiendo. Y comprender también que perdonar no significa favorecer que esa violencia se repita, al revés. Es con el perdón verdadero que se sana el dolor de la separación, el dolor de la falta de dignidad, el dolor de la falta de reconocimiento propio. Entonces, una de las propuestas que hacemos en Inspira es que perdonar es un proceso, y es un proceso que es difícil. Es difícil porque lo primero que hay que reconocer es la herida, lo primero que hay que reconocer es el daño. Si es que tú lo causaste o te lo causaron, hay que reconocer el daño. Y luego hay que reconocer las emociones que genera ese daño. Y hay que procesarlas. Hay que reconocer y admitir esas emociones. Hay que sentirlas y liberarlas. Y ese es un proceso de perdón. Cuando te das cuenta de que eres un ser humano que cometes errores y que es natural que los vas a cometer porque estás evolucionando y porque pues cada vez sabrás más cosas, tendrás una conciencia más expandida y cometerás menos errores, ¿no? Pero todos nosotros, en la medida en que evolucionamos, naturalmente cometemos errores. Y todos somos seres que podemos perdonar y que podemos ser perdonados y que esto forma parte de la esencia misma del crecimiento espiritual, que no significa ni ser ingenuos, ni negar lo que está pasando, ni aplaudir la herida. Entonces, no se trata de perdonar el hecho, la destrucción, la violencia, el dolor generado. No se trata de perdonar lo que se ha hecho mal. Se trata de perdonar desde dónde se hizo mal. Se trata de comprender y de activar la compasión, de comprender que el otro lo hizo porque no supo hacerlo de otra manera. Eso es así. Una persona que roba lo hace porque no se sabe capaz de crear su abundancia de otra manera. Una persona que grita y que violenta lo hace porque no tiene la suficiente confianza para sentir que su voz es suficiente. Ver que detrás de todos los errores que cometemos está nuestra vergüenza, nuestra inseguridad y también la de los otros. Entonces, no se trata de que perdonar sea permitir, aplaudir, negar. No, se trata de comprender que los procesos humanos en los en lo que vivimos nos atañen y que algo que es importante es decantar la sabiduría que nos da y dejar ir. Y es verdad que no hay que perdonar demasiado pronto, no hay que decir, bueno, me violaron, perdono. No. Hay que entender el impacto enorme que eso te causó. Hay que entender qué es lo que estás perdonando. Y lo que estás perdonando es esa búsqueda de amor completamente neurotizada y distorsionada. Estoy poniendo solo un ejemplo. Entonces, ¿qué estoy proponiendo? Ante la pregunta de perdonar o perdonarnos, sin duda, el ejercicio más desafiante es perdonarnos. ¿Por qué? Porque tú y yo somos seres humanos que naturalmente hemos cometido muchos errores. Algunos que, bueno, nos daría cierta vergüenza que los demás lo sepan, pero hay otros que no quisiéramos por nada del mundo que nadie lo supiera. Porque junto además a esta exigencia que tenemos de ser perfectos,
junto a esta constante autocastigo y autoexigencia, nos parecería terrible ser vulnerables y reconocer que como todos los demás, a veces pues no nos tenemos, no estamos tan guapos cuando nos despertamos de la casa que cuando salimos, digo, cuando nos despertamos de la cama que cuando salimos a la calle, ¿no? Es decir, reconocer que somos humanos, que también las cosas nos duelen, que cuando sangramos nuestra sangre es de color rojo, que no tenemos sangre azul, que también nos huele el cuerpo si no nos bañamos. O sea, que somos humanos, que todo lo humano nos es propio y que podemos compartir con el otro esta ceguera y esta ignorancia y este miedo y este motor que nos lleva muchas veces a ser agresivos, controladores, manipuladores, envidiosos, en fin. Por eso tenemos relaciones tan tristes, porque establecemos relaciones desde la falta de amor a nosotros. Establecemos relaciones sin sabernos suficientemente merecedores, porque no nos amamos y queremos que otros nos amen, y ya sabéis, esta gran confusión. Pero, en fin, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que dejes ir el pasado y que eso es una elección. Perdonarte es una elección, es una decisión y requiere acciones. ¿Qué acciones? Escribir a mano todas las cosas horribles que has hecho, que has pensado, que has sentido, todas estas manipulaciones que antes te parecían que eran propias de tu astucia y de tu ser más y mejor. Escribe todo eso y reconoce y admite que si no has estado más atento, más generoso, más constructivo, es porque no sabías cómo, ¿no? Y déjalo ir, perdónate de verdad y déjalo ir. Eso sí, creo que algo que es muy importante es, desde perdonarte, abrirte a perdonar a los demás, no a justificarlos, no a permitir que te abusen, no, no, no. No justificar, no olvidar, no permitir, no, no, no. Significa comprender, tener compasión y restaurar el mundo, restaurar la confianza, la ilusión, el afecto, la conexión. Perdonar nos permite disolver la gran herida, la de separación. Y cuando tú perdonas a otro que te ha hecho daño, no significa que tengas que ir de manita sudada. Tú puedes elegir continuar la relación o no. Pero lo que se restaura es la confianza y la toma de conciencia de este amor enorme que la vida nos brinda, de empezar de nuevo, de cambiar de dirección, de cambiar de elección, de cambiar de mirada y de dejar ir el pasado. Cometiste muchos errores, está muy bien, que muy graves, está muy bien, está bien. Reconoce, admite, perdónate y cambia. Y bueno, esta es la propuesta. Y bueno, me gustaría que me acompañes a ver un refrescante video que hemos preparado con cariño para ti, en donde al permitir esa maravillosa caricia del agua que se lleva lo que no quieres, permítete imaginar en este momento, imagínate soltando todo el dolor y todas las emociones enquistadas, dejándolas ir para que aparezca un nuevo horizonte de lo que sí te quieres permitir en el 2022.
Muy bien, bueno, pues espero que os haya gustado. Y de hecho, esto es algo que podéis hacer, es cerrar los ojos, imaginar una cascada enormemente viva, fresca, que se vaya llevando estas cosas de las que os habéis perdonado. La imaginación, ya veis que este año hemos trabajado mucho con imaginación, pero hay que seguir teniendo capacidad de imaginar ese futuro más amoroso, más íntimo. Y bueno, yo te quiero decir que hay que aprovechar estas fiestas para así conectarte con la gente que es valiosa. Conéctate, entiende que la comunidad es fundamental. Bueno, hasta los seres más sencillos desde nuestro criterio entienden la importancia de la comunión, de la comunidad. Es una gran fuerza, pero además una gran fuerza de amor, una gran fuerza de motivación, de alegría, de intercambio, de creatividad. Se llama sinergia. Cuando una o más personas se unen, no es la suma de los talentos de cada cual, sino que se produce una sinergia. Y la sinergia de la comunidad es fantástica. La sinergia de la amistad, la sinergia de la colaboración, de un equipo de trabajo. Es muy importante recuperar la inteligencia del estar juntos, juntos de verdad. No dices que estando ahí para presumir, no, integrados, comprometidos, dando y recibiendo amor al mismo tiempo. Y bueno, hay preguntas, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Julio Méndez pregunta, ¿cómo sabemos que es natural o intrínseco de nosotros o cómo lo diferenciamos de lo aprendido o expectativas de otras? ¿Cómo encontrar la identidad personal si estamos inmersos en identidades sociales, grupos sociales, familia, religión, etcétera? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que hacer es este examen acerca de qué creencias son sostenidas por ti, por tu discernimiento. Y es verdad que algunas a lo mejor pues te las ha compartido tu clan el lugar donde has nacido. Pero algunas de estas las puedes sostener porque coinciden con tu discernimiento, con tu sentimiento, con tu intuición, y algunas que puestas en tu propio discernimiento y en tu propia objetividad dirás, no, esto no es mío, esto no me corresponde, lo suelto, ¿no? Entonces es un trabajo de autoanálisis, de observación y sobre todo de ejercer una forma de libertad sentida. O sea, tampoco ir en contra simplemente, porque bueno, hay gente que dice, ay, no me gusta esta religión, me voy a la otra. No parece que sea muy libre el asunto, ¿no? Cambiar de correas no habla de libertad. No quiero decir que elegir una religión sea una correa, puede serlo o no, depende de cómo se viva, ¿no? Pero la pregunta que tú haces es relevante. ¿Qué te mueve a ti? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Qué es lo que quieres de verdad experimentar en la vida? ¿De qué están hechas tus relaciones? Todo este análisis es fundamental. Y bueno, yo te invito, si tú quieres, creo que en algún momento proporcionarán ahí en el chat el teléfono de Inspira Ideas que Unen para que te pongas en contacto con estos cursos. Tenemos uno que se llama El poder de ser tú mismo. Es un curso que te permite justamente dilucidar qué es tuyo y qué no es tuyo y sobre todo cómo desarrollar tu verdadero discernimiento, tu libertad, tu capacidad de afrontar tu destino con imaginación, con creatividad, sobre todo la valentía de amar. Es fuerte la valentía de amar. Daniela Minerva Díaz, ¿cómo identificar si necesito perdonar o perdonarme? ¿Y cómo saber si estoy en el camino hacia perdonarme? ¿El perdón tiene un principio y un final? Muchas gracias por la pregunta, es muy importante. Cuando no perdonas, tu vida se estanca, pierdes alegría, pierdes motivación, pierdes entusiasmo, la vida se vuelve una cosa mecánica, tiendes a la autolástima, tiendes al victimismo, empiezas a funcionar con supuesto derecho, con búsqueda de garantías, es decir, tienes poca
poca expansividad, poca espontaneidad, tienes poca libertad para amar, para crear tu realidad de manera libre. Pero un síntoma claro es cuando hay estos sentimientos de insatisfacción, de parálisis, de aburrimiento, de que nada es suficiente, y cuando hay pensamientos de infortunio, ¿no? No soy afortunado, no me sale nada bien, ¿por qué los demás son felices y yo no? Todas estas creencias que son muy superficiales pero repetitivas, que nacen de haberse sentido desafortunado y no resolver el pasado. Eso explica que uno necesita perdonar. Y si el perdón tiene un principio y un fin, sí. El perdón, como hemos dicho, y gracias por la pregunta, tiene un enorme principio que es la elección y la decisión de perdonar. Tiene un proceso, que es el proceso de reconocer la herida, de narrar la herida, de expresar las emociones, de trascender el dolor y el miedo que hay ahí y de plantearse esta nueva vida que uno genera sin la carga, sin el remordimiento, sin el garfio que te lleva al pasado. Cuando puedes entonces estar plenamente en el presente y libre para el futuro, ahí es el fin del proceso del perdón. Desde luego, si has perdonado y estás en el fin del perdón, no sabes la libertad que te da. Hay más de 1.500 estudios que hoy muestran científicamente que cuando una persona perdona y suelta el pasado, aumenta su nivel de inmunidad, mejora la circulación sanguínea, tiene un estado emocional espontáneo, libre. Bueno, hay muchísimas constantes, hasta la resistencia galvánica de la piel, que se mide cuando una persona ha perdonado. Y hay muchos estudios que revelan que cuando una persona está todo el día dándole vueltas al pasado y lo que me hicieron y en todo, eso ya lo dijo el Buda, ¿eh? El Buda dijo: aquel que vive diciendo me han robado, me han humillado, me han pisado, es seguido por la infelicidad de la misma manera que las pezuñas del buey siguen, bueno, que las ruedas del carro siguen las pezuñas del buey que lo dirige. Eso lo dijo el Buda hace 2500 años. Pero además hoy sabemos científicamente que cuando las personas están atrapadas en esto de es que no me han tratado bien, es que no me consideran, es que me hicieron, es que no me hicieron, hay un deterioro de la salud enorme, enorme. Es más, tú y yo, y cualquiera que nos está escuchando hoy, dime tú qué tan divertido se vive al lado de una persona que está todo el día quejándose y que está todo el día sacando los muertos a la mesa. Uf, es muy desenergetizante, es muy pesado, no funciona. Entonces, pero bueno, creo que te contesté las preguntas y gracias, Daniela. María Eugenia Carapia, ¿cómo puedes pedirle perdón a alguien que no está o que no volviste a ver? Wow, qué bonita pregunta. ¿Te acuerdas que hablábamos de que aunque nosotros pensamos ilusoriamente que estamos separados, la verdad es que formamos parte de una mente una? Y claro, no se trata de hablar de telepatía así en términos de juego, sino que las mentes estamos vinculados por resonancia. Y cuando hay amor, te aseguro que eso funciona. Puedes perdonar a algún familiar que ya no está o a alguien que hace mucho que no ves y puedes hacer un precioso ritual. Puedes escribir una carta a esa persona. Creo que lo verdaderamente esencial en el perdón es la honestidad emocional. No es querer librarse de la carga y de la vergüenza de haber hecho algo malo, sino más bien tener verdadero sentimiento de haber causado un daño a otro. O sea, es la diferencia enorme entre vivir con vergüenza o con remordimiento. Cuando vivimos con un remordimiento, vamos a decirlo así, o con verdadera conciencia e impacto, a uno le duele haber causado daño y eso transforma la propia conciencia. Y cuando a uno le duele y uno lo expresa de verdad, cuando uno puede decir lo siento de verdad, eso es alquimia. Eso lo sana todo. Y eso lo puedes decir en una carta. En fin, y si las personas viven, uno puede ir y decir, oye, no me di cuenta en su momento, en fin, lo siento. Y depende de que el otro quiera perdonar o no, pero ese ya es otro boleto, eso es boleto del que elige o no. Pero uno sí se tiene que perdonar y si uno puede,
Si uno puede efectivamente hacer un testimonio de mea culpa, eso está muy bien. Es vulnerable, es honesto, está bien. Daniela Minerva Díaz, ¿cómo identificar si necesito perdonar o perdonarme y cómo saber si estoy en el camino hacia perdonarme? Bueno, lo dijimos, ¿no? O sea, de entrada yo te diría que tú, yo y todos los que estamos aquí necesitamos perdonarnos. Y es más, quiero hacer una metáfora. Estamos muy cerca del solsticio de invierno. Nosotros, en nuestro mundo occidental judio-cristiano, celebramos el nacimiento de Jesús. Y sabéis que el nacimiento de Jesús es simbólico porque lo que están haciendo es el sol. Lo que están haciendo es la luz que pone las cosas más claras en la conciencia y que permite renovar la pasión por vivir, por crear, por expandirse, por amar. Y entonces yo digo que antes del solsticio es muy interesante. Hay algunas personas que piensan que es el 1 de año, que hay que barrer la casa y sacar maletas y qué sé yo. Pero en un sentido profundo, yo creo que es importante prepararse al nuevo sol de la conciencia que va a emerger en cada uno de nosotros. Yo hablaba ahora, os hablé hoy de comunidad y de lo importante que es la comunidad, pero otra de las cosas que creo que es muy importante recuperar es el sentido profundo de las ceremonias. Es entender que hay un vínculo entre nuestra experiencia interior y eso que estamos teniendo en la conciencia. Claro que ahora la mayoría de las personas, pues el niño Dios no entienden, ¿no? O piensan que es algo de la religión católica. No, esto lo vivieron los romanos, los egipcios, el niño Horus, ya sabéis. Todo el Dionisos romano, es decir, todas las grandes culturas han tenido su renacimiento del sol en el solsticio. A uno se llamaba Horus, otro se llamaba Dionisos, el nuestro se llama Jesús, pero la humanidad conectada con todo lo que es, con la naturaleza, se da cuenta de esta oportunidad de libertad y de renacer, como renace la naturaleza. ¿Visteis que la naturaleza también crece y también se transforma y también aprende y nosotros, ¿no? Entonces yo os deseo un solsticio, bueno, maravilloso y os deseo una limpieza enorme. Y por cierto, os quiero invitar a un concierto de jazz. Los que viváis cerca del Distrito Federal, si vivís en Puebla, Cuernavaca o lo que sea, os también los podéis venir. Vamos a celebrar en una de las sedes de Inspira pues un cierre de año. Va a ser este próximo sábado 18 a las 7 de la tarde y pues ahí va a ser en la sede de Inspira, en la calle Sagredo 29, en la colonia San José Insurgentes. Va a haber un concierto de jazz fantástico. Ahí pues nos abrigaremos porque es de acuerdo a las saludes de todos, vamos a hacerlo en un jardín y vamos a estar pues frescos y tal, tráiganse su chamarrita, pero habrá pues su celebración y nos darán algo de comer, en fin, están todos invitados, no se lo pierdan, nos podemos abrazar y divertir porque todo esto de perdonarse tiene que ver con recuperar el gozo de la vida, el gozo perdido por el dolor que no hemos trascendido, por el miedo que no hemos trascendido. Entonces, hay que trascender para divertirse. Si no es divertido, no funciona. La última pregunta. Sí. Si quisiera profundizar más en este tema del perdón, ¿qué me recomienda? Pues bueno, yo te recomendaría, como dije en otro momento, que por favor pues tomes los números de Inspira Ideas que Unen, que te dispongas a conocer los talleres que tenemos. Tendremos en enero un taller profundo para trabajar el perdón. Entonces, bueno, pues hay un WhatsApp, creo, donde puedes poner tus datos para que te mantengamos informado, en fin. Y bueno, nos tenemos que ir. Perdónate, perdónate. Haz eso por ti. Ese es el gran regalo que te mereces y que deberías darte este año. Sé valiente y confiésate todas esas cosas por las que te sientes inadecuado, avergonzado, todas esas cosas que no quisieras que ninguno sepamos, escríbelas, es muy importante escribir, esto tiene un impacto psicológico importante, escríbelas, llora, perdónate,
Aprende, comprométete con el amor, con cambiar, con entender la importancia que tiene lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, y permítete un año libre y nuevo verdaderamente. Y bueno, pues en nombre de Inspira te mando un abrazo, en mi nombre también, soy Lidia Pérez, te mando otro gran abrazo y bueno, qué suerte que estás bien, que estás vivo, que estás viva y que estamos celebrando una posible gran expansión de la conciencia. Nos vemos pronto. Un abrazo.